Soy Tristán Pertíñez, director del Centro de Estudios Andaluces, y es un placer para mí darles la bienvenida al primer ciclo de webinars del centro. Les rogamos atiendan en la pantalla las normas básicas del evento. Este webinar se desarrollará en dos fases. Tras esta breve presentación, tomará la palabra nuestro experto invitado, que intervendrá durante unos 15 minutos aproximadamente. Se abrirá un turno de preguntas, las cuales les rogamos realicen a través del chat que se habilitará en cuanto termine la exposición. Durante la misma y para el correcto desarrollo de la sesión, se deshabilitarán los micros y las cámaras. Al término de la misma, encontrarán una breve encuesta en el chat, la cual les agradecemos de antemano nos cumplimenten para nuestra mejora interna. Este primer ciclo de webinars del Centra se titula Andalucía ante el COVID-19, un cambio global. Desde el Centro de Estudios Andaluces queremos así abordar, de la mano de reconocidos especialistas en diversas materias, las transformaciones que en el plano social, económico y político está provocando la pandemia a nivel mundial y cómo pueden afectar en el caso específico de Andalucía. Los objetivos que hemos propuesto son analizar acontecimientos y tendencias de interés, identificar riesgos y vulnerabilidades, dilucidar posibles respuestas, así como ayudar a proporcionar perspectivas diversas que faciliten la mejora de la toma de decisiones, contribuyendo, por tanto, a evitar en lo posible los efectos en la calidad de vida que esta crisis puede tener sobre todos nosotros. Este primer webinar trabará sobre la Unión Europea en tiempos del COVID-19, respuestas y desafíos. El brote del COVID-19 ha supuesto un shock sin precedentes para la Unión Europea. En las últimas semanas, tanto las instituciones comunitarias como los gobiernos de los Estados miembros han estado trabajando a contrarreloj para intentar atajar los efectos sanitarios y económicos de esta pandemia. Sobre este tema tan importante para todos, nos hablará a continuación Antonio Barroso Villascusa, al cual quiero agradecerle muy sinceramente el que haya aceptado la invitación de nuestra fundación. Antonio es subdirector de análisis de Teneo, una consultora internacional de servicios globales de asesoramiento sobre estrategia, comunicaciones y gestión de capital riesgo. Es investigador doctoral en la London School of Economics y Political Science. Anteriormente, Antonio Barroso ejerció como analista senior en Eurasia Group, donde desarrolló y dio cobertura a esta empresa en Europa Occidental. Es comentarista habitual en medios de comunicación internacionales como Financial Times, Wall Street Journal, New York Times, Bloomberg TV y la CNBC. Antonio acumula más de una década de experiencia en el asesoramiento a inversores y empresas sobre el riesgo político en Europa. Natural de Algeciras, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada. Posteriormente completó su formación en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia en Nueva York y en el Colegio de Europa de Brujas. Sin más preámbulos, paso la palabra a Antonio Barroso. Estupendo, muchas gracias, Tristán. ¿Me escucháis bien? Sí, perfectamente. Te Estupendo, escuchamos. genial. Bueno, pues muchísimas gracias. Déjame que empiece por decir que espero que todos los participantes que nos estén viendo y su familia estén todos bien. Son tiempos realmente duros para todos, especialmente para aquellos que están sufriendo el virus y están luchando en primera línea. Pero son también tiempos de muchísima incertidumbre, como han mencionado, en los que están pasando cosas muy rápido y hay mucho ruido informativo. Y yo por eso pienso que es importante el tener espacios para hablar de una forma más pausada sobre el impacto que este virus, ¿no? El shock tan tremendo que supone, sobre el impacto que pueda tener no solo sobre la salud, sino también en otras áreas como la economía, la política, la seguridad, etcétera, etcétera. Así que, de verdad, quiero felicitar al Centro de Estudios Andaluces por la organización de estos webinars. Espero que sean los primeros de muchos más y, de verdad, agradeceros que me hayáis dado el honor de ser el primer ponente en estos seminarios virtuales. Hoy voy a intentar responder a tres preguntas. La primera es, ¿cómo ha sido la respuesta de la Unión Europea al coronavirus? La segunda sería, ¿cuáles son los desafíos en el medio plazo que yo veo a los cuales se enfrenta la Unión Europea? Y la tercera es, ¿cómo puede impactar el coronavirus a la integración europea? Empezando con la primera, ¿cómo ha sido la respuesta de la Unión Europea? Y ha habido mucho ruido en relación a la respuesta en las últimas 3 semanas, 4 semanas.
Y yo creo que si pudiera resumirlo en una frase, yo diría que la respuesta no ha sido ni tan buena como debería haber sido, dado que esto es un shock común para todos los países de la Unión Europea, que debería haber llevado a más cooperación, pero tampoco es tan mala como han sugerido algunos comentaristas y como he visto en algunos sitios. Y yo creo que la respuesta hay que diferenciarla en dos periodos. La primera es fundamentalmente la respuesta inicial al brote a finales de febrero, principios de marzo. Y aquí, durante la primera semana de la crisis, yo creo que las decisiones estuvieron marcadas fundamentalmente por las respuestas unilaterales de los Estados miembros. Los gobiernos nacionales básicamente tomaron decisiones sin coordinarse con los otros estados de la Unión Europea. Y esto se reflejó en un par de cosas, por ejemplo. Empezaron a cerrar fronteras, lo cual es prerrogativa de los Estados miembros dentro del espacio Schengen, pero lo hicieron sin ningún tipo de coordinación. Y hicieron cosas, algunos de ellos incluso más preocupantes. Por ejemplo, Francia y Alemania y pusieron restricciones para exportar restricción sanitaria y de protección como las mascarillas. Y esto, como ustedes se pueden imaginar, es tremendamente problemático porque afecta a las cadenas de suministro de producción de estos materiales y afecta también a la habilidad de los gobiernos a comprar materiales que son realmente necesarios para la lucha contra el brote. ¿Por qué se llevó a cabo esta reacción fundamentalmente egoísta de los estados y unilateral por parte de los gobiernos? Yo creo que cuando miramos a distintos factores, la respuesta tiene más sentido. El primer factor que explica esta respuesta unilateral es legal. Y es que esto yo creo que no se dice lo suficiente en los medios. Las competencias en materia sanitaria pertenecen a los gobiernos nacionales. La Unión Europea, lo que es Bruselas, la Comisión, puede complementar la acción de los gobiernos nacionales a través de la facilitación de intercambio de información, de cooperación, pero la Comisión Europea, que es la institución que al fin y al cabo vela por el interés común de la Unión Europea, no tiene capacidad para forzar una respuesta conjunta. Entonces, el primer factor que es importante es legal. El segundo es una cuestión durante la toma de decisión de los Estados miembros y yo creo que es la incertidumbre. Y es el hecho de que cuando el brote golpea a los estados en un primer momento, los gobiernos claramente no están preparados. No tienen información completa sobre el alcance de la pandemia, ni tampoco sobre la cantidad de recursos que hacer falta. Y cuando empiezan a entender que van a necesitar un gran número de respiradores, un gran número de mascarillas, el primer reflejo, digamos, primario de los estados es retener todo el material posible dentro de la frontera, porque la prioridad es cuidar de los ciudadanos de ese estado y no del vecino. Entonces, yo creo que hay una cuestión alrededor de la incertidumbre que también explica esta respuesta unilateral. Y luego, el tercer motivo es puramente político, y es que cuando los gobiernos empiezan a darse cuenta de la gravedad del asunto, no pueden permitirse esperar a ver qué dicen los otros estados de la Unión Europea, porque cada día que pasa, sin tomar medidas, puede empeorar la situación y el gobierno puede ser percibido como que realmente no está actuando. Entonces, yo creo que la mezcla de estos tres factores, legal, incertidumbre, el tema político, es lo que explica el hecho de que la primera reacción fuera puramente nacional. Ahora bien, luego hemos pasado a un segundo periodo de la pandemia, en el cual yo diría que empieza alrededor de la segunda semana de marzo, donde después del shock inicial las cosas cambian. Entonces, por ejemplo, la Comisión Europea empieza a actuar, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, empieza a hablar con los gobiernos y les dice, tenéis que levantar las restricciones a la exportación porque esto es realmente un problema. Los gobiernos nacionales levantan estas restricciones y se empiezan a hacer cosas de forma conjunta. Se crea un procedimiento de compras públicas a nivel europeo para comprar material sanitario, se crea una reserva estratégica de material sanitario a nivel europeo, se crea una iniciativa para permitir que los fondos estructurales, el dinero que llega de Bruselas, pueda ser utilizado de manera más eficiente para luchar contra la pandemia. Y no solo a nivel europeo, digamos, a nivel de Bruselas, pero también a nivel de los Estados miembros, se ve más cooperación. Entonces, por ejemplo, Francia empieza a mandar enfermos de COVID-19 a hospitales en Alemania, en Austria, en Luxemburgo. Y Alemania empieza a donar respiradores a otros países, como por ejemplo a Italia, y material sanitario. Entonces, de esa primera respuesta se pasa a una primera respuesta unilateral, se pasa a una respuesta un poco más coordinada. No solamente en el plano sanitario, también en el plano legal, en el plano económico, perdón, se empieza a reaccionar y la Comisión Europea, en colaboración con los Estados miembros, empieza a adoptar medidas importantes. Por ejemplo,
se suspenden las normas de ayudas de Estado. Esto es lo que facilita que los gobiernos nacionales puedan ayudar a las empresas para que no colapsen, por ejemplo, a través de garantías públicas de préstamos, por ejemplo, a través de cancelación de impuestos y este tipo de medidas. Y también se hacen otras cosas como, por ejemplo, suspender las reglas del Pacto de Estabilidad, las famosas reglas fiscales europeas, para que los estados puedan gastar suficiente para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia. Entonces, yo creo que es fundamental el entender que la primera reacción de la Unión Europea ha sido muy descoordinada, muy egoísta, pero que luego poco a poco ha ido avanzando. Yo creo que lo fundamental también es entender que estamos justo en medio de la evolución de esta pandemia y que nos quedan unos cuantos meses difíciles. Entonces, yo creo que esto nos lleva a la segunda pregunta, que es ¿cuáles son los desafíos durante los próximos meses para la Unión Europea? Y yo creo que los desafíos son dos. Uno es la coordinación en torno a la salida de las medidas de confinamiento. Como ustedes saben, España está actualmente en estado de alarma, no es el único país. Casi todos los países de la Unión Europea han impuesto medidas similares. Francia también tiene estado de alarma, Italia, etcétera, etcétera. Y entonces la cuestión es, primera es, ¿cuándo se va a salir de este estado de alarma y se va a hacer de forma coordinada? Y aquí yo creo que el problema fundamental es que estamos viendo, como ha pasado al principio de la crisis, que vemos de nuevo que los Estados miembros son incapaces de coordinar sus salidas. Hoy, sin ir más lejos, la Comisión Europea ha presentado un plan para intentar coordinar esa salida del estado de confinamiento, pero cuando uno se lee la iniciativa se da cuenta de que son meramente recomendaciones, no es un marco efectivo de coordinación. Y esto es porque los gobiernos nacionales realmente quieren guardarse la prerrogativa de decidir el momento en el cual quieren levantar las medidas y la forma en que lo hacen. Esto vaya por delante que no es necesariamente problemático en el sentido de que los gobiernos nacionales están más cercanos a la realidad, conocen mejor lo que es la realidad de sus países, con lo cual tiene un cierto sentido que sean ellos los que toman las decisiones. Pero la coordinación a ciertos niveles es importante, por ejemplo, a nivel de abrir fronteras, porque la economía de la Unión Europea en gran parte se basa en esa movilidad, ¿no? Se basa en la movilidad de bienes a través de los distintos países, en la movilidad de las personas. ¿Qué pasa si ciertos países no quieren abrir fronteras o algunos abren antes que otros? Esto realmente crea un quebradero de cabeza, porque la movilidad es fundamental para la Unión Europea. Entonces, yo creo que el primer desafío que vamos a ver en los próximos meses es cuánto se pueden coordinar los Estados miembros en este aspecto, y yo creo que va a ser difícil. Y el segundo desafío es la respuesta económica. Y aquí yo creo que esto es fundamental porque nadie sabe con certeza la magnitud del shock al que nos enfrentamos, pero el consenso yo creo, y yo creo que estaremos todos de acuerdo, es que el impacto va a ser bastante enorme. Y esto abre un problema fundamental. Por ahora, el problema a corto plazo es que las medidas que los gobiernos han adoptado para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia van a incrementar muchísimo el déficit y la deuda pública. Y esto crea un problema porque puede ser que, o la preocupación es que entonces los mercados financieros empiecen a dudar de la capacidad, de la solvencia de algunos países y que sea difícil para países como España o Italia, por ejemplo, financiarse en los mercados de deuda soberana. Por ahora, el Banco Central Europeo, que titubeó un poco al principio de la crisis, pero rápidamente dio un giro de 180 grados y actuó enérgicamente, está ayudando a los Estados miembros con un programa de emergencia de compra de activos, pero la duda que muchos economistas dicen es realmente si va a ser suficiente. Sobre todo porque tenemos que pensar que las medidas que se han adoptado probablemente no sean suficientes y van a hacer falta más medidas para impulsar la recuperación. Y aquí es cuando llega la cuestión fundamental, que es cómo vamos a financiar esas medidas adicionales para intentar propulsar un poco la recuperación económica de Europa. Entonces, si la cuestión fundamental es cómo lo financiamos, ¿cuáles son las ideas que hay sobre la mesa? Bueno, pues la Comisión también ha hablado hoy de una propuesta para intentar utilizar intentar utilizar el presupuesto europeo, es un presupuesto relativamente pequeño en términos globales, intentar utilizarlo de alguna manera creativa para financiar también y ayudar a esa recuperación. Pero todo el mundo coincide en que no es suficiente y aquí es donde se pone en el debate la famosa idea que yo creo que muchos de ustedes habrán escuchado de los llamados coronabonos. ¿Qué son los coronabonos? Los coronabonos son emisiones de deuda conjunta
por la cual los Estados miembros, en vez de ir individualmente a los mercados financieros a pedir dinero, vamos todos juntos. Y el beneficio de este tipo de emisión de deuda conjunta es que nos sale más barato a todos y evita que nos veamos en situaciones como las que nos vimos durante la crisis del euro, en la cual hay Estados miembros que no pueden financiar su gasto y que tienen que pedir rescates financieros que tienen un coste considerable en términos de la condicionalidad que se aplica y en términos de la salida de la crisis. Entonces, este es el debate fundamental y suena todo muy técnico, pero en verdad es un debate altamente político, porque el problema fundamental es que hay gobiernos como el alemán y el holandés que se preocupan de que si realmente empezamos a hacer este tipo de emisiones de deudas, hay algunos Estados miembros que van a utilizarlo para gastar más y no van a consolidar su déficit. Y esto no es solo una parte, no es solo, digamos, responsabilidad de los países del norte, también países del sur que realmente no quieren que haya un mayor control fiscal porque se preocupan de que realmente la política fiscal vaya a estar dictada desde Bruselas y nos veamos en situaciones en las cuales no tienen espacio para tomar decisiones fundamentales. Entonces, este es el problema fundamental con los coronabonos. Con los coronabonos yo creo que estamos en medio de este debate ahora mismo. Es difícil saber por dónde van a evolucionar las cosas. Parece difícil que se aprueben los coronabonos, aunque es cierto que ya hay algunas voces en Alemania que están pidiendo que se apruebe algún tipo de instrumento de forma temporal para ayudar a los países a financiar su recuperación. Yo creo, para mí, el riesgo fundamental de la respuesta económica es que entremos en una dinámica similar a la que entramos durante la crisis del euro, en la cual se toman decisiones tarde, en la cual hay mucha tensión y al final esto acaba retardando la salida de la crisis. Entonces yo creo que esto es el segundo desafío fundamental al que se enfrenta la Unión Europea. Y ya entrando en la última pregunta que quiero responder es ¿qué impacto puede tener el coronavirus sobre la integración europea? Y bueno, es muy difícil saberlo. Estamos al principio de este shock y es un shock que, como ya he dicho, genera muchísima incertidumbre. Y predicciones a largo plazo siempre hay que tener muchísimo cuidado porque hay muchas variables que pueden cambiar. Hombre, yo creo que si miramos al coronavirus, yo creo que podemos entenderlo como una crisis, una más, que afecta, que golpea a la Unión Europea. No hay ninguna duda sobre ello. Y en los últimos días, cuando la gente describe cómo responde la Unión Europea a este tipo de shocks, a este tipo de crisis, siempre se cita, se ha convertido en una especie de lugar común la frase más conocida de uno de los padres fundadores de la Unión Europea, Jean Monnet. Y él decía que Europa se forjará de las crisis y será la suma de las soluciones que se encuentren a dichas crisis. Y es cierto, la Unión Europea ha avanzado históricamente a golpe de crisis. El problema es que esta del coronavirus nos llega después de una década de crisis continua. La crisis del euro del 2010, que ha durado muchísimos años y cuyos efectos todavía en ciertos países no hemos visto desaparecer. La crisis migratoria del 2015, que creó muchísima tensión entre los Estados miembros y muchísimos problemas también, desde el punto de vista de gestionar el shock. La salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, toda la negociación y lo problemática que ha sido, y el deterioro progresivo de la democracia, del Estado de Derecho en Hungría y en Polonia. Entonces, hemos llegado en un momento, la crisis ha llegado en un momento en el cual llevamos una década muy difícil para la Unión. ¿Qué podemos aprender de la gestión de estas crisis en la última década que nos sirva para mirar un poco o para intentar entender un poco cómo puede reaccionar la Unión en el futuro? Bueno, pues lo que hemos aprendido es que la Unión Europea, cuando la integridad de la Unión, los líderes, cuando la integridad de la Unión está en peligro, actúan. Y se toman decisiones, se crean procesos, se forman instituciones que sirven para mantener a la Unión unida y para, digamos, seguir funcionando, pero también para gestionar shocks futuros. Y esto yo creo que en estos días se está olvidando. Es decir, por ejemplo, tomando como referencia la crisis del euro, le tomó más o menos al Banco Central Europeo 2-3 años en actuar de forma decisiva para intervenir y salvar la integridad del euro. Aquí el Banco Central Europeo, en este caso, ha tardado prácticamente una semana en actuar. Y esto es tremendamente positivo, porque esto es una consecuencia de crisis pasadas que han tenido un efecto en la forma en la que se ha gestionado. Si el Banco Central Europeo no hubiera actuado durante las primeras semanas de marzo, estaríamos en una situación mucho peor. ¿Dónde está la segunda lección de la gestión de crisis?
que al mismo tiempo que se crean este tipo de instituciones y se toman medidas para salvaguardar la integridad de la Unión, es que siempre se actúa tarde. Y esto es un problema, porque actúa tarde, lo cual al mismo tiempo no solo retrasa la salida de la crisis, como yo he dicho anteriormente, sino que también se generan fuertes tensiones políticas dentro de la Unión Europea. Yo estoy seguro que todos ustedes se acuerdan entre las tensiones entre Alemania y Grecia, entre los países del este y los países del oeste de Europa durante la crisis migratoria, la tensión tan grande que ha habido durante los problemas del Estado de Derecho con Hungría y la tensión con Polonia. Entonces, todas estas crisis se gestionan, pero durante la gestión de estas crisis se genera mucha tensión política. Y el problema es que esto mina un poco la credibilidad de la UE, de la Unión Europea de cara a los ciudadanos, aunque todavía hay que decir que alrededor de un 60-65% de los ciudadanos todavía creen en la Unión Europea y apoyan la Unión Europea. Pero el problema es que esto mina la credibilidad de la Unión internamente y externamente y también puede ser utilizado por partidos euroescépticos para avanzar en su discurso contra la Unión. Y esto es problemático porque, por ejemplo, una de las cosas que yo he estado viendo en España estos días es un discurso que es algo así como: si la Unión Europea no nos ayuda ahora, no merece la pena en absoluto. Y hay una expresión inglesa que se utiliza mucho, que a mí es un poco dura, pero me gusta utilizarla en estos casos, que dice que esto es similar a tirar el bebé con el agua del baño, ¿no? Es decir, porque intentamos juzgar la validez de la Unión Europea por lo que se ha hecho en el corto plazo, no en el gran marco de las cosas, en lo útil que ha sido la Unión Europea para los Estados miembros, ¿no? Y esto es un discurso que está ocurriendo con muchísima intensidad, por ejemplo, en Italia. Entonces, este es un problema que yo creo también que podemos seguir teniendo, que se tomen decisiones tarde con muchísima tensión política, al final mina la credibilidad de la Unión Europea y crean un problema a largo plazo. Y ya quiero concluir porque creo que lo más interesante de esto puede ser el debate y las preguntas. Y yo creo que el mejor resumen que puedo hacer es volver a lo que he dicho al principio. Desde el punto de vista de la Unión Europea, yo creo que la respuesta no ha sido tan buena como debería, porque esto es un shock común que genera externalidades para todos los Estados miembros y que requiere una acción común. Y por ello no ha sido, la Unión Europea no ha estado a la altura al principio, pero tampoco ha sido tan mala como dicen algunos, porque una vez que ha pegado el shock, los Estados miembros han empezado a tomar decisiones y se han intentado coordinar un poco mejor. Y la preocupación que yo tengo a largo plazo es que la lentitud y la timidez en las decisiones que llevan a atajar el tipo de problemas que puede generar el COVID-19 puede retardar la respuesta a la crisis y la salida a la crisis y minar la confianza de los ciudadanos en el proyecto europeo. Voy a dejarlo aquí. Muchas gracias de nuevo al Centro de Estudios Andaluces y estoy a su completa disposición para las preguntas que tengan. Pues Creo que no te escuchamos, Tristán. sí. Ahora sí. Bueno, gracias Antonio por tu magnífica presentación. Paso ya lugar a algunas preguntas que nos están llegando. La primera sería, ¿no crees que esta crisis ha puesto de relieve mecanismos de integración que llevan muchos años pendientes dentro de la Unión Europea? Sí, absolutamente. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la gestión de este tipo de crisis sanitarias, acabamos de descubrir de que la Unión no estaba preparada en absoluto para gestionar este tipo de crisis. Y yo creo que es inevitable que cuando pasen estos meses, ¿no?, que son los más duros, yo creo que ya está habiendo discusiones que haya algún tipo de integración en este aspecto. La cuestión es qué tipo de integración se va a producir. Vamos a darle más poderes a la Comisión Europea, se van a crear otro tipo de instituciones, cuánto somos capaces de integrar la respuesta. Por ejemplo, hay una cuestión que es interesante, el hecho de que se van a crear, ¿no?, todo este tipo de apps para monitorear a la gente. Ya la Comisión Europea ha emitido una serie de líneas para intentar guiar un poco lo que es el desarrollo de esas apps. Vamos a ser capaces de integrar y de armonizar el uso de esas apps para que podamos movernos a través del territorio europeo. Yo creo que es inevitable, pero como todo va a llevar tiempo. Gracias, Antonio. David también nos pregunta que qué incidencia crees que puede tener todo esto como riesgo oportunidad sobre Andalucía.
Es buena pregunta. Hombre, yo creo que Andalucía tiene un desafío fundamental, que es que el turismo es una de las principales fuentes digamos, unas principales fuentes de ingresos de la economía, ¿no? Y que da no solamente de ingresos, sino de empleo. Y por lo que están diciendo los gobiernos en los últimos días, está claro que la transición desde el estado de alarma hasta que realmente haya una vacuna que nadie sabe a ciencia cierta cuándo va a ser, que seguirá habiendo restricciones durante un tiempo. Entonces, la preocupación fundamental aquí es que nosotros dependemos mucho de la movilidad y de que pueda haber turismo. Entonces, yo creo que desde el punto de vista del riesgo, esta crisis obviamente supone un gran riesgo para la comunidad autónoma de Andalucía. El micro, Tristán, que no se te escucha. Gracias, Antonio. En un futuro, ante la respuesta a la crisis económica que tenemos en ciernes, ¿primarán las respuestas nacionales o los mecanismos multilaterales? Buena pregunta. Yo creo que es una mezcla de los dos. Yo creo que una de las cosas que hemos avanzado bastante en la Unión Europea es que existen mecanismos para, si realmente la situación empeora desde el punto de vista, por ejemplo, de acceso a los mercados, existen mecanismos para intentar intervenir. El problema es que esos mecanismos tienen un coste político por ahora y de ahí viene toda la pelea de las últimas 2 semanas a nivel del Eurogrupo, que es la institución que coordina a los ministros de Hacienda de la Unión Europea, de la Eurozona, perdón. Es que existen mecanismos para, digamos, pedir asistencia al mecanismo europeo de estabilidad, que al mismo tiempo se habilita compra directa de deuda por parte del Banco Central Europeo, pero esto viene con condicionalidad, en teoría. Es cierto que se ha negociado que para todo lo que sea lucha contra el impacto del COVID-19, esta condicionalidad sea muy, muy ligera, pero en el momento que alguien pide ayuda a este tipo de fondo, el coste político es muy grande, ¿no? Porque la gente recuerda a Grecia, recuerda a Portugal, recuerda a Irlanda. Entonces yo creo que existen los mecanismos, pero serán una mezcla de los dos. Será en primero respuestas nacionales, con algunas respuestas que se están adoptando a nivel de Unión Europea, y si la cosa se deteriora mucho, pues entraremos de nuevo en este tipo de conflicto en el cual habrá algunos estados que necesiten ayuda y estaremos otra vez en el debate sobre qué tipo de bonos no podemos aprobar para intentar que no pase lo que pasó hace 10 años. Vale, otra que junto dos preguntas porque tienen, digamos, creo que tienen cierta similitud, es, ¿no crees que tras la aprobación de la Constitución Europea el concepto de integración es una falacia? Y la una con la siguiente, que es, ¿está en peligro la supervivencia de la Unión con esta crisis del coronavirus? Bueno, lo primero es que la Constitución Europea nunca se aprobó. Se aprobó el Tratado de Lisboa, que fue una manera de rescatar la Constitución Europea. Pero es buena pregunta. Y está completamente relacionada con la segunda. Yo creo que es interesante que lo que comentaba antes, a pesar de lo difícil que ha sido lidiar con las crisis de los últimos 10 años, el resultado en casi todos los casos, no por ejemplo en el caso de la crisis migratoria, en donde se han adoptado pocas medidas realmente, algunas, para intentar solucionar el problema, que es una respuesta de verdad conjunta. Pero, por ejemplo, en el caso de la crisis del euro, tenemos un Banco Central Europeo que ahora compra deuda, lo cual era imposible hace 15 años. Tenemos un supervisor bancario único para supervisar a los bancos más grandes de la eurozona, que es fundamental desde el punto de vista de la gestión del riesgo bancario. Entonces, la integración europea realmente ha seguido evolucionando. ¿Pero qué tipo de integración europea ha sido? Bueno, pues ha sido una integración europea cada vez menos tradicional, digamos, en el sentido de que ya no se le dan los poderes a la Comisión Europea y se sujetan más áreas a mayoría cualificada para que no bloqueen los Estados miembros. El problema es que yo creo que la integración europea ha tocado hueso. Es mucho más fácil integrarse en aras de armonización de reglas para vender un tornillo hecho en España para venderlo en Suecia que armonizar la política fiscal, impuestos, gasto, porque es parte del núcleo central de la soberanía de los estados. Entonces yo creo que ahí está el tema fundamental, ¿no? Que cada vez integrarse es más difícil porque son áreas muy sensibles para los estados miembros. Y relacionado con la segunda pregunta, es muy difícil saber, ¿no? ¿Va a colapsar la Unión Europea? Yo creo que algo que se ha demostrado es que realmente
los Estados miembros, cuando la tensión llega a amenazar la integridad de la Unión Europea, los Estados miembros actúan para salvaguardarla y asegurarse de que siga funcionando. Es interesante que se ha producido una salida de un país, ¿no?, del Reino Unido de la Unión Europea, y la forma en la que se ha gestionado ese proceso ha llevado, que ha sido tremendamente problemática, y ustedes seguro que la han seguido de cerca, ha sido muy problemática y ha llevado a que varios partidos euroescépticos hayan eliminado de su programa la salida del euro, por ejemplo, porque se dan cuenta de que realmente es una pesadilla intentar salir de la Unión Europea. ¿Quiere decir esto que el riesgo del euroescepticismo no siga vivo? No, de hecho hay una profesora, Catherine de Vries, que tiene un libro espectacular realmente sobre estudio del euroescepticismo, que muestra que ha habido un aumento del euroescepticismo en los últimos años y que hay una gran parte del electorado que es todavía euroescéptico. Entonces, yo creo que sigue habiendo un riesgo, pero siempre contando con el hecho de que cada vez que hay una crisis intensa, los Estados miembros actúan e intentan salvar la integridad de la Unión. Magnífico, gracias Antonio. Se nos acumulan las preguntas, la verdad. Te Adelante. paso otra. Mercedes comenta que ha recordado 3 crisis de la Unión Europea recientes, económica, social y política. Dice, ¿no es este el momento de una refundación? ¿Crees que liderará ese proceso Alemania? ¿Hay otros liderazgos? Pues Alemania ha estado bastante ocupada con temas internos en los últimos años. Yo creo que una de las frustraciones más grandes que tiene el presidente francés Emmanuel Macron es que cuando fue elegido su plan era, en el 2017, que él haría muchas reformas a nivel doméstico que le darían credibilidad y luego le diría a Alemania, ahora es el momento de avanzar en la integración europea porque yo ya he más o menos arreglado parte de los problemas económicos que tenía Francia y ahora los dos podemos tirar juntos. Pero pilló justo a Merkel en un momento en el cual había mucha presión por parte de la extrema derecha creciendo en varios estados en Alemania. Era el cambio de guardia, se ha elegido un nuevo liderazgo que luego la candidata, digamos, del partido de Merkel ha acabado dimitiendo. Muchos problemas internos y Alemania no ha acabado, digamos, por aceptar las medidas que ha propuesto Francia. Se han hecho algún acuerdo bilateral que luego se ha presentado a los Estados miembros, pero es muy limitado. Yo creo que ahora mismo no hay liderazgo fuerte, pero yo creo que es inevitable que cualquier decisión que se tome pasa por Francia y Alemania, especialmente ahora que se ha ido el Reino Unido. Son los estados más fuertes, más grandes, y cualquier decisión pasa por el consenso de esos dos. Muy bien. Jessica pregunta, ¿qué incidencia puede tener esta crisis sobre los fondos FEDER ya asignados a las entidades locales a través de los diferentes programas de subvenciones? Interesante. Es una pregunta tremendamente técnica, la cual no puedo decirte porque probablemente se esté diciendo ahora mismo. Sí es cierto que las reglas que ha aprobado la Comisión Europea permiten la reutilización de los fondos que no se han utilizado todavía para luchar contra el COVID-19, pero sinceramente no sé, del punto de vista técnico, hasta qué punto puede afectar la programación de los fondos que ya están, o sea, la programación de los fondos que ya se ha decidido. Eso habría que consultarlo con la Comisión. Muy bien. Ricardo te pregunta, ¿no cree que la clave de los coronabonos radique en que sean precisamente eso, limitados a una respuesta de la coronacrisis en el tiempo y en la finalidad? Sí, a ver, hay muchos debates sobre las emisiones de deuda conjunta. Yo creo que la clave está en que realmente va a ser muy difícil para algunos Estados miembros como Italia y probablemente como España para financiarse para intentar luchar contra los efectos económicos del COVID, y claramente una emisión de deuda conjunta ayudaría. El problema es que durante la crisis del euro no se atajaron los dilemas políticos fundamentales que subyacen a la aprobación de estos instrumentos. Y con ello lo que quiero decir es que aquí lo que hay es una división entre Estados miembros que quieren mutualizar riesgos, lo que quiere decir, vamos a mutualizar la deuda para que podamos todos, digamos, al menos parte de la deuda o temporalmente, que sea más fácil financiarnos, porque va a ser más fuerte, vamos a hacer una unión mucho más fuerte, vamos a salir antes de la crisis. Y además, esto tiene implicaciones desde el punto de vista externo de la credibilidad de la Unión, que fue uno de los principales problemas durante la crisis del euro. Entonces, hay una parte de los estados que piensan que es fundamental y los estados del norte, Alemania, Holanda, piensan que, dicen, vale, pero entonces hace falta mucho mayor control
de la política fiscal nacional, porque yo no me fío de que ustedes se vayan a financiar con este dinero y luego vayan a hacer lo que les dé la gana y no reduzcan su déficit y entremos en problemas. Este dilema político, que fundamentalmente además Merkel siempre ha dicho, bueno, habría que resolverlo además con una reforma del tratado, estos son debates legales que no está claro, pero son dilemas que durante la crisis, básicamente, como decía el entrenador de fútbol, ¿no? Famoso Clemente, ¿no? De patadón para arriba, ¿no? Se deja porque son tan difíciles desde el punto de vista político que no se atajan. Y yo creo que ahora mismo es el problema fundamental que si llegamos a un momento en el cual hay un debate serio sobre coronabonos, van a tener que afrontar estos dilemas. Muy bien. Bueno, hay algunos comentarios como el de Juan Manuel, el cual lo agradecemos. Valeria nos pregunta, voy a intentar juntar dos porque se nos están acumulando también las preguntas. Nos pregunta Valeria sobre si crees que debido a las ayudas que reciben varios países europeos por parte de China, si crees que esto puede hacer que la Unión Europea se oriente más hacia China que en vez de hacia Estados Unidos. Y Jaime Andreu nos pregunta sobre los datos son básicos para la respuesta si el desafío o impacto del COVID-19. ¿Cuál es tu opinión sobre las diferentes formas de contabilizar los datos de COVID en los diferentes países de la Unión Europea? Sobre la primera pregunta, yo creo que esto es fundamental. Es interesante porque antes ya de esta crisis, que es la crisis del COVID-19, ya había habido un cambio de tendencia geopolítica fundamental, que es que, por un lado, Estados Unidos ha abandonado, digamos, un poco su rol de liderazgo mundial, porque, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Donald Trump, su eslogan favorito es América primero, ¿no? Eso ya lo dice todo. No quiere decir que se haya retirado por completo, sino que es mucho más unilateral, intenta llegar a acuerdos bilaterales con diferentes estados, pero el principal pilar fundamental de su política es que ha sido mucho más agresivo con China. Y la Unión Europea, esto no es exclusivo de Trump, ya venía de hace un tiempo dentro del sistema político americano. La Unión Europea ha ido cambiando su opinión sobre China a lo largo de los últimos 3-4 años, porque ha habido mucha más inversión extranjera de China precisamente durante la crisis de la eurozona, y porque han empezado a adquirir empresas que se consideran estratégicas para el futuro de la Unión. Yo creo que esto ha hecho que muchos líderes europeos dijeran, un momento, esto no es lo que nosotros habíamos firmado desde el punto de vista de la entrada de China en la globalización y en la Organización Mundial de Comercio, hay que ser un poquito más protector de lo que es Europa de cara a China. Entonces, el año pasado, por primera vez, se aprobó una declaración que decía que China era un rival estratégico de la Unión Europea. ¿Quiere decir esto que los Estados miembros de la Unión Europea están unidos con China? Digamos, en una posición común en lo que se refiere a China. Absolutamente no. Yo creo que hay muchas divisiones sobre cómo lidiar con China y yo creo que esta crisis las está exacerbando. Sobre todo porque los Estados Unidos no están ayudando, en absoluto. Y realmente habrán visto las noticias, ¿no?, de que de repente hay cargamentos de China que vienen para ayudar a los países europeos. Esto obvia que al principio de la crisis en China, la Unión Europea mandó toneladas y toneladas de material para ayudar a China, lo cual no salió en ningún medio de comunicación chino, ¿no? Entonces hay algo de propaganda ahí. Pero más allá de eso, lo que van a recordar muchos gobiernos es que en este momento fundamental Estados Unidos no estuvo ahí y China sí estuvo. Entonces yo creo que estas divisiones sobre cómo afrontar China dentro de la Unión van a continuar. La segunda pregunta era sobre cómo contar COVID. No soy experto en absoluto, sanitario, ni médico, ni epidemiólogo, ni nada como eso. Yo sí creo que un problema que se está debatiendo estos días es que no hay un modo armonizado de contar los enfermos y lo que está pasando. Quizás veamos un impulso a intentar tener una mejor armonización de datos. Siempre pasa en la Unión Europea que cuando hay este tipo de problemas se intenta armonizar un poco más, pero claramente hay diferencias entre los distintos Estados miembros y esto es un problema. Muy bien. Monse nos pregunta sobre, bueno, aparte de agradecer la conferencia y tu exposición, nos pregunta si crees que esta crisis traerá como consecuencia el reforzamiento del Pacto Verde Europeo y si se pondrán de este lado más países. Y la uno con la siguiente, que es de José Manuel, de la Universidad de Miño, en Braga, en Portugal, que nos pregunta que ha visto en estos días un nivel de solidaridad inédito en los países del sur de Europa que no se dio con la crisis financiera
y considera que esa colaboración, si consideras que esa colaboración puede continuar en el futuro, prefigurando un nuevo equilibrio en la Unión, o va a ser meramente coyuntural. Te he perdido un poco en la primera, Tristán. Vale, Monse, preguntaba sobre el tema del Pacto Verde. Si crees Pacto Verde. que puede traer el COVID un reforzamiento del Pacto Verde y si Vale. hay más países que lo pueden apoyar. Estupendo. Yo creo que ya, en relación a la pregunta de Monse, hay ya un cierto ruido, ¿no? Un cierto que se escucha de que la salida de esta crisis tiene que ser verde. Ya había mucho consenso a nivel de Bruselas de que había que empezar a ser mucho más asertivo en la adopción de políticas que facilite la lucha contra el cambio climático. El problema que yo veo es que justo la Unión Europea acaba de presentar su Pacto Verde en los últimos meses con la entrada en vigor de la nueva Comisión y realmente los planes que se han presentado no tenían mucho dinero, por decirlo de forma sencilla. Hay mucho escepticismo por parte de los expertos en inversión verde porque veían que los números que se habían presentado no son suficientes para facilitar la transición de las economías hacia un modelo mucho más verde. Y es un tema también altamente político, que, que todavía no se ha resuelto. Y justo antes de que golpeara el COVID, el debate era ¿dónde tenemos que mandar más dinero a nivel europeo? ¿Cómo redistribuimos? ¿Mandamos a países como Polonia, que tienen plantas de carbón y tienen que hacer la transición? ¿O realmente países como España, que pueden estar expuestos a los estragos, ¿no?, del cambio climático, deberían tener derecho a facilitar la transición? Es un tema fundamentalmente político y yo creo que esto no ha desaparecido. Entonces, sí creo que va a haber un impulso, pero los dilemas políticos permanecen. Sobre la pregunta de los países europeos, yo creo que en la Unión Europea siempre hay coaliciones que se están continuamente moviendo y formando en función de cada Estado, en función de cada problema, perdón. Yo creo que se recuerda mucho esta división entre países del norte y países del sur, pues la crisis de la eurozona, pero fue realmente porque era la crisis de la eurozona y porque el problema era económico y era entre esos dos países. La crisis, por ejemplo, de migratoria era una división entre los países del este y los países y Alemania, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre hay este tipo de coaliciones que están sujetas a cambio en función de cómo cambie la situación. Ha sido interesante que en el debate de coronabonos, por primera vez, ha habido muchísimos estados que se han puesto de acuerdo para intentar impulsar, y yo creo que esto es una coalición que es importante, pero que, de nuevo, está sujeta un poco a la evolución de los acontecimientos. Las coaliciones suelen cambiar dentro de la Unión Europea. Muy bien. José Antonio nos pregunta tu opinión relativo al tema de la imagen negativa que se intenta reflejar en los medios de comunicación sobre la extendida, tímida respuesta de la Unión Europea puede estar influenciada por los intentos de desestabilización tanto de Estados Unidos o Rusia. Sí, el tema de la desinformación es un problema fundamental que se lleva siguiendo desde hace un tiempo en la Unión. Esto se sabe, es público. Yo creo que sí, que hay ciertamente una preocupación del punto de vista de que haya intentos del punto de vista de, por ejemplo, utilizar plataformas de redes sociales para extender desinformación y minar la credibilidad de la Unión Europea. Pero yo creo que también se está haciendo del punto de vista externo puramente a través de la propaganda tradicional. Yo tengo compañeros, ¿no?, que analizan los distintos países. Nuestro analista de Rusia me cuenta que Rusia está continuamente presentando en los medios una imagen de que Europa es un auténtico desastre y que Rusia ha hecho las cosas bien, cuando nada más lejos de la realidad. Esto se multiplica por 100 cuando es el caso de China, ¿no?, en el sentido de que se está continuamente presentando de forma negativa lo que ha pasado en Europa. Entonces, más allá de la desinformación, que es probable que haya, ¿no?, digamos, instrumentos que se estén utilizando para promoverla, hay una parte también de propaganda clásica de distintos estados que están haciéndolo no solamente para minar la credibilidad de Europa, pero también porque internamente les favorece, ¿no? Entonces, es claramente una tendencia que se está viendo estos días. Muy bien. Otras dos preguntas que hay, una referente al problema, la integración respecto del el problema del Estado autonómico español y si ha sido algo equivalente también en el Estado alemán. Y Guadalupe nos pregunta si
si el impacto que esto puede tener sobre la agenda de acción exterior de la Unión Europea. Ujú. Estupendo. Yo creo que, o sea, siempre cuando hablo de estas cosas, o sea, de lo que está pasando, siempre pienso que es difícil pensar, o sea, ser optimista sobre, no ser optimista, pero el decir que esto es una cosa súper interesante, ¿no? Porque mucha gente está sufriendo realmente. Pero lo cierto es que yo creo que algo fundamental y que va a dar lugar a muchísimos estudios cuando esto pase, es qué determinó la respuesta de los estados, de los distintos estados y de la Unión Europea, ¿no? Que es lo que hemos estado intentando hacer hoy. Y desde el punto de vista de los estados, pues la reacción de mucha gente en España fue, el estado autonómico es un desastre y fíjense ustedes como si tuviéramos un estado centralizado todo hubiera ido mejor. Y yo, a mí lo que me sorprende es que yo vivo en el Reino Unido, la respuesta no ha sido buena. Aquí no se nota mucho porque la oposición está prácticamente dormida porque acaban de elegir, el Partido Laborista acaba de elegir a un nuevo líder, pero el Reino Unido es un estado bastante centralizado y la respuesta ha sido bastante mala. Francia es un estado centralizado, muy, muy centralizado, y la respuesta ha sido, bueno, han tenido muchísimos otros problemas que ha habido en otros países. Alemania, que ahora se presenta como modelo de una respuesta buena, es un estado realmente centralizado, ¿no? Entonces yo creo que la estructura del Estado no va a ser el elemento fundamental que explique, y de nuevo, yo no soy experto en pandemias ni en epidemiología, simplemente miro, como seguimos todo lo que hacemos todo lo que hacen los gobiernos, que en función de la distribución del Estado realmente no ha tenido tanto impacto como uno pensaría. En Alemania se ha visto, y mi compañero que cubre Alemania, por ejemplo, debatimos sobre esto muchísimo, que, por ejemplo, han sido muy rápidos en hacer cosas como autorizar el que los laboratorios hagan tests, ¿no? Y facilitar que lo hagan y que realmente todos los procesos burocráticos se hagan de forma muy rápida, ¿no? Puede ser que eso sea una de las cuestiones por las cuales ha habido una mejor respuesta, pero yo creo que esto hay que hacer un examen a posteriori para saber realmente cuáles son los factores que han tenido más peso. Sobre la agenda de acción exterior, indudablemente. Yo creo que esto va a tener un impacto. El problema es saber en qué dirección. He visto bastantes comentarios en los últimos días diciendo que el mundo que va a surgir después de la etapa del COVID-19 es un mundo mucho más carnívoro, digamos, ¿no? En el cual va a haber lo que ya estaba pasando, ¿no? Competición entre China y Estados Unidos, competición geopolítica, y que la Unión Europea está en una mala situación porque la Unión Europea mucha gente la describe como herbívora, ¿no? A los europeos nos gustan los tratados comerciales, ¿no? Y si tú haces algo malo, yo te pongo sanciones, pero no enviamos ejércitos. No es cierto del todo. Francia tiene ejércitos en Mali, hay operaciones de la Unión Europea alrededor del mundo, pero fundamentalmente es una aproximación basada en el multilateralismo. Y esto ya había empezado a cambiar. No del punto de vista de la fuerza militar, que básicamente sigue siendo, aunque hay coordinación, pero los Estados miembros son los principales decisores en este tema, pero desde el punto de vista del comercio, por ejemplo. Cuando Trump impuso aranceles sobre la Unión Europea, ¿qué hizo la Unión Europea? Impuso aranceles a los estados que habían votado a Trump. Esto, si alguien me hubiera dicho que la Unión Europea sería capaz de hacer este tipo de cosas hace 10 años, yo hubiera dicho que no, esto es una broma, ¿no? Entonces, yo creo que la Unión Europea, desde el punto de vista económico, está mejor preparada de lo que la gente cree para, digamos, luchar contra este tipo de desafíos, pero las divisiones internas siguen siendo realmente un problema, sobre todo porque si realmente estamos en un mundo en el cual va a estar determinado por la competición entre China y Estados Unidos, siempre que hay este tipo de divisiones, los Estados miembros se dividen. Y yo creo que esto mina la efectividad de tener una acción conjunta en el plano exterior. Muy bien. Aurora nos vuelve a preguntar sobre el tema de coronavirus. Disculpa que no me extienda porque ha habido ya algunas, pero sí hay una interesante también sobre las implicaciones de la crisis económica y si prevalece la salud, la economía, la seguridad o la privacidad. ¿Qué se le está dando más peso ahora mismo? Es un equilibrio muy difícil para los gobiernos. Yo creo que se le ha dado, yo creo que es obvio, de hecho, que se le ha dado mucha prioridad a la salud. Hay un debate en Estados Unidos por parte de ciertos estados y en ciertos países europeos en la cual se dice que, bueno, realmente no se debería haber cerrado tanto y tal. Yo creo que lo que ha pasado aquí en el Reino Unido es muy interesante. Yo vivo aquí desde hace casi 10 años y cuando tengo a mi familia, ¿no? En Algeciras y
mis amigos, ¿no? Y veía lo que estaba pasando y aquí veía que la gente sigue yendo al trabajo, ¿no? Y Boris Johnson salía diciendo que, bueno, que él tenía una estrategia prácticamente distinta, ¿no? Y al final acabó haciendo lo que todos los estados de la Unión Europea, casi todos menos Suecia, han hecho. Entonces yo creo porque el coste de no actuar y el ver que sus unidades digamos, dentro de los hospitales de cuidados intensivos y el número de muertos subía, en el momento que esto pasa, yo creo que los líderes políticos priorizan la salud de la gente, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido fundamental. Y ahora estamos en ese momento en el cual los gobiernos tienen que tomar la difícil decisión sobre a qué darle más peso, al equilibrio económico o al tema de la salud. Y es una cuestión puramente de gestión de riesgos, fundamentalmente. Entonces, con información limitada, al fin y al cabo, porque hay muchas cosas todavía que seguimos sin saber. Entonces, yo creo que estamos ahora mismo en ese momento donde los gobiernos tienen que decidir o tienen que andar encima de ese fino cable, ¿no? Como el funambulista, que tienen que tener cuidado porque si abren demasiado pronto puede tener un efecto en la salud y si abren demasiado tarde puede tener mayor impacto económico. Entonces, estamos justo en eso ahora mismo. Perfecto, pues las tres últimas preguntas y ya terminamos, porque si no nos vamos a extender muchísimo. Isabel Jiménez agradece la exposición y nos pregunta, dice, la conferencia sobre el futuro de Europa que se convocará este año puede ser útil para saber qué grado de integración están dispuestos a asumir los ciudadanos. Yo creo que el problema con este tipo de conferencias, que yo creo que son necesarias porque si realmente hay que darle un impulso a la integración europea, hay que contar con el input de los ciudadanos. Yo creo que va a ser un mal momento para. Es irónico, ¿no? Porque yo creo que se va a hacer muy patente el hecho de que hay que tomar decisiones para avanzar en la integración europea, pero los Estados miembros van a estar muy ocupados con la gestión de el shock económico tan grande que va a suponer este virus. Entonces, yo creo que, por desgracia, no va a ser un momento para la conferencia sobre el futuro de la Unión Europea. Lo que no quiere decir que de aquí a los próximos 2 años no se produzcan desarrollos en la integración europea. Estupendo. Ahí la penúltima, hemos visto cómo durante la gran recesión los países más fuertes como Alemania y Francia han obtenido grandes beneficios debido a las situaciones de déficit extremo de algunos países, en especial los del Mediterráneo. Dice, ¿opina usted que esta situación puede volver a repetirse? Y en lo que es más importante, ¿cree usted que puedan estar intentando utilizar la herramienta de control presupuestario para aprovechar de nuevo sus ventajas? A ver, buena pregunta. Yo creo, no creo que ni Francia ni Alemania hayan utilizado en absoluto su posición fiscal para aprovecharse. O sea, al revés. Alemania lo que ha hecho ha sido aprovechar su posición fiscal para gastar muchísimo. Mucho más de lo que puede gastar España o puede gastar Italia, porque tiene ese buffer, ¿no? para poder gastar. Yo lo que sí criticaba de Francia y Alemania era la imposición de restricciones a material sanitario. Me parece una medida completamente egoísta y que, bueno, se entiende también porque en una crisis todo el mundo está intentando averiguar qué hay que hacer y intentan proteger a sus ciudadanos, pero realmente, hombre, estamos en una Unión Europea, este tipo de medidas no deberían de suceder. Sobre la condicionalidad, yo creo que es un tema que va a ganar en importancia y los debates estos días sobre la condicionalidad van a eso, ¿no? Que es que mucha gente piensa que el resto de países van a utilizar la condicionalidad para forzar un poco el control de los otros países, de los países del sur. Yo creo que hay mucho, o sea, lo que hemos aprendido de la última crisis es que la Unión Europea no puede imponer condiciones del tipo que se impusieron en Grecia, por ejemplo, donde prácticamente se gestiona toda la política económica de un país. Por varias razones. Primero, porque es insostenible y porque básicamente políticamente crea realmente un problema. Y segundo, porque al final lo que acaba haciendo es que no se adoptan muchas reformas porque simplemente los gobiernos están completamente sobrepasados. O sea, yo creo que, si no recuerdo mal, y yo en mi investigación académica hablo sobre esto, en un momento determinado había como 66, en el segundo programa de Grecia, creo que se llegan a 66 condiciones que hay que cumplir antes de que se dé el dinero a Grecia. Esto no hay ningún gobierno que lo aguante, ¿no? Entonces, yo creo que de esto son conscientes los Estados miembros, es consciente la Comisión Europea, no todos. Alemania y sobre todo Holanda piensan que la condicionalidad todavía es una forma efectiva de asegurarse de que los Estados
reduzcan su déficit, pero yo creo que si hace falta condicionalidad no va a ser del tipo que se aprobó en el pasado, yo creo que será un poquito más general, puede ser fuerte, pero no será nada como lo que vimos en Grecia en el año 2000, bueno, entre el año 2010 y el año 2018. Muy bien, antes de hacerte la última pregunta, recordar a todos los asistentes que la sesión del vídeo está colgada en nuestra web y que tendrán también allí un un link con el cuestionario de calidad en el chat general. Clara nos pregunta, dice, ¿cree que deberá llevar el debate político la Unión Europea y su funcionamiento real a todos los niveles? Es decir, desde los distritos de nuestras ciudades hasta el Congreso de los Diputados. Bueno, yo creo que ese es el problema fundamental de la Unión Europea. Yo creo que, de hecho, esto se sabe con estudios académicos, que muchas veces cuando la Unión Europea hace cosas que son positivas para los ciudadanos son incapaces bueno, no son incapaces, sino que atribuyen las cosas positivas a sus gobiernos nacionales. Y al mismo tiempo hay muchos gobiernos nacionales que le echan la culpa a la Unión Europea de algunas cosas que suceden. Entonces, este es un problema fundamental que tenemos en la Unión, ¿no? En el sentido de que hemos alcanzado un nivel de integración en el cual la Unión Europea nos impacta a todos de una forma brutal, pero la política sigue siendo nacional. El debate político sobre la Unión Europea sigue siendo nacional. Y esto es un problema fundamental. Yo creo que, por desgracia, dado el shock que supone el virus y que mucho del debate va a seguir centrado a nivel nacional, yo no soy optimista, pero sí es cierto que hay estudios que demuestran que a lo largo de la crisis del euro, curiosamente, muchos electorados en el sur de Europa se hicieron más a favor del euro porque empezaron a entender los costes y beneficios que venían asociados con la moneda única. Entonces, si aumenta el debate sobre algo que es fundamentalmente europeo, es una oportunidad para los políticos decir, no, es que esto es lo que ganamos con una política común, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí sí puede ser que haya un cierto aumento del debate sobre la Unión Europea, pero ya digo, mientras seguimos teniendo electorados nacionales y políticos nacionales que le echan la culpa a la Unión Europea de fallos que son fundamentalmente nacionales, yo creo que será difícil llevar ese debate a todos los niveles de los estados. Magnífico, Antonio. Oye, pues de verdad, muchísimas gracias por tu intervención, por participar en este primer webinar, por todo lo que nos has explicado. Y bueno, y recordar antes de terminar, antes de concluir, que mañana tendremos otro webinar con la presencia de Carlos Ramón García Alonso, analista internacional en evaluación de políticas sanitarias y actual vicerrector de investigación de la Universidad Loyola de Andalucía. Gracias a todos por vuestra asistencia y muy buena tarde a todos. Hasta luego, Antonio. Adiós. Gracias. Muchas gracias.